Y seguimos acá en la cassette. Vamos a estar hablando con Mario Rodríguez, concejal radical del Partido General Pueyrredón, precandidato a intendente. Nos va a contar un poco, Mario, sos precandidato. Sí, la idea es justamente, una vez constituido este espacio Consenso 19, que está apoyando la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, empezará a definir cosas, y en ese sentido en los próximos días seguramente que haya estos anuncios que todo el mundo está esperando, ¿no? Sí. En un calendario electoral o en un proceso electoral extraño, ¿no? Que se nos adelantó, tal vez donde, Cristina, ¿no? Claro, fue la primera que arrancó, pero bueno... ¿representás al radicalismo disidente de la ciudad, podría decirse? Y nosotros venimos desde el alfonsinismo, somos muy críticos con el lugar que ocupa el radicalismo dentro de esta alianza electoral Cambiemos, de las decisiones que se tomaron en la misma y que han llevado a miles de vecinos de nuestra ciudad, pero a millones de argentinos, a situaciones complejas, ¿no? Fundamentalmente por la cuestión económica y social que estamos padeciendo. Es sin lugar a dudas una situación de crisis, tanto a nivel nacional como de la ciudad. Uno ve los índices de desocupación y la verdad que son muy amplios. ¿Por dónde siente que es el problema principal? Es una pregunta muy general igual, obviamente, ¿no? Pero ¿por dónde olfatea y qué cambiaría a primer modo apenas llega si se le da, ¿no?, presentarse y que se da que gane la intendencia? A ver, no se le puede achacar solamente a este gobierno los índices de desocupación de la ciudad, porque claramente en la década pasada también tuvimos momentos en los cuales como ciudad estábamos en el podio de la desocupación. Iba fluctuando, estábamos a veces terceros, segundos, primeros. Bueno, por supuesto que la crisis del puerto a veces impacta de manera notable en la economía de la ciudad. Cuando al puerto le va bien, a Mar del Plata le va mejor, y cuando al puerto no le va bien, Mar del Plata es como que tambalea. Hoy hay sectores del puerto que están pasándola muy bien y hay sectores que están muy mal, pero hay, digamos, una situación que el gobierno nacional no atiende, que tiene que ver con, la cantidad de empresas que se han ido detrás del langostino a pescar al sur, claro. Y eso tiene un impacto negativo en lo que es, por ejemplo, las empresas del fileteado, ¿no? El fileteado, ha caído muchísimo en nuestra ciudad y eso impacta en la mano de obra. Pero además yo entiendo que desde el Ejecutivo Municipal se debe tener un secretario de producción, un área de producción muy sólida que acompañe los reclamos de los distintos sectores productivos. Y hoy lamentablemente no la tenemos casi un área desmantelada. El otro día aprobamos, en realidad rechazamos las rendiciones de cuentas del Ejecutivo Municipal, entre otras cosas, por ejemplo, por la subejecución de partidas en el área de producción. Vos decís, ¿cómo? El gobierno municipal subejecutó presupuesto en el peor momento de crisis de creación de empleo en Mar del Plata. Sí, justamente en el momento en el cual estamos en el podio de la desocupación, Mar del Plata subejecutó partidas. Eso te marca claramente que se están cometiendo errores a nivel local en no fomentar justamente a los sectores productivos, en no defender a los sectores comerciales ante situaciones que, fruto de la economía como está, el impacto de las tarifas, ha hecho que muchos comercios de nuestra ciudad y muchas empresas también, muchas pymes, hayan tenido que cerrar. Y perdón, con lo que tocabas recién del Consejo Deliberante, podríamos decir, porque al principio de la gestión por ahí el radicalismo fue más de acompañar en las medidas de Arroyo, más allá de su postura, que muchas veces acá ha pasado muchos líderes de la oposición, por decirlo de alguna manera, entre ellos, Gustavo Pulti, Ariel Ciano, Fernanda Raberta, y nos han dicho esto de que está muy cerrado, ¿no? Hoy en día está más marcada esto, como que el radicalismo ya no acompaña tanto como en otras veces, y sí se pone un poquito más del lado de la vereda de la oposición, y se ensancha esa grieta que Arroyo siempre dice que el radicalismo le soltó la mano. ¿Coincidís? Yo creo que hay culpas compartidas. Hay que hacer un análisis objetivo y creo que hay culpas compartidas. Primero, la Cambiemos es una alianza muy heterogénea, donde hay partidos que piensan muy distinto. Sí, nosotros lo hemos manifestado con claridad desde el alfonsinismo, que nosotros deberíamos, lamento que la Convención Nacional el otro día decidió lo contrario, haber explorado un frente nuevo con sectores con los cuales tenemos pensamientos similares. Ello no pasó y entonces el sector mayoritario del partido ha decidido continuar en Cambiemos sin beneficio de inventario, aceptando todo lo mal que hemos hecho estos años,
todo las cosas que dejamos de hacer. Yo creo que si el radicalismo se hubiera puesto en un lugar de mayor respeto a sí mismo, no hubiera acompañado determinadas medidas que se tomaron en lo económico y en lo social, fundamentalmente. En el caso de Arroyo, claramente al inicio de la gestión tuvo una actitud distinta. Claro, eso Él comprendió que era una construcción amplia, con sectores diversos, que veníamos de partidos con historias disímiles, e interpretó eso y bueno, y tuvo un diálogo dentro del gabinete, sumando a todos los sectores. Sobre todo porque era muy difícil la herencia que habíamos recibido a nivel municipal. La anterior gestión, hay que decirlo, dejó una economía del municipio muy complicada, muy complicada. La deuda era enorme y la situación económica era muy difícil y esos 2 años fueron traumáticos. Lo que creo que hizo Arroyo fue cambiar su opinión de qué manera manejarse a partir de una decisión que tomó la propia Alianza Cambiemos, que es impedirle, ustedes se acuerdan, participar, a nosotros también como radicalismo lo hicieron, sí, en el 2017 de las PASO. Entonces ustedes se acuerdan que nosotros quisimos participar como Unión Cívica Radical, sí, y se nos proscribió, se nos impidió participar. Hubo una lista única donde algunos radicales estuvieron y a Arroyo se le dejó ingresar un candidato a forma, digamos, casi testimonialmente. Sí, como 7º, 8º en la lista. Y ahí igual fue concejal, pero sí, fue, digamos, una situación muy tirante porque las listas se armaron en La Plata, sin poder de decisión a nivel local. Y eso creo que desgastó mucho más la ya tirante relación que tenía, por ejemplo, con la gobernadora. Eso hizo que Arroyo empezara a cerrarse cada vez más a sí mismo, en el grupo más pequeño de toma de decisiones. La Alianza Cambiemos yo entiendo que ya no existe más a nivel legislativo. Nosotros antes teníamos un interbloque que dialogaba semanalmente. Hoy esas reuniones no se hacen nunca. Y hoy es solo el arroyismo. Y hoy es solamente el arroyismo defendiendo todo hasta lo indefendible y después la oposición muy crítica, a veces con razón hay que decirlo, y algunos sectores dentro de la coalición Cambiemos también marcando diferencias ante, por ejemplo, cuestiones como el quite a la bonificación de los docentes municipales, algunas decisiones que tienen que ver con designación de parientes o licitaciones que se quieren llevar adelante por decreto, obviando el paso necesario por el Consejo Deliberante. Bueno, esas cuestiones han hecho que la relación se haya casi terminado, ¿no? Hoy es muy endeble el diálogo que hay dentro de del interbloque de Cambiemos. Estamos hablando con Mario Rodríguez, concejal radical del partido General Pueyrredón. Mario, recién contabas un poco esto, ¿no? De la poca relación que se tiene la oposición y dentro de Cambiemos también con el oficialismo, ¿no? En general, yo tomaba un poco de atención a lo que declarabas vos en relación a que también el gobierno Macri, si algo criticaba el gobierno de Cristina, era la poca posibilidad de disenso, de confrontar, de poder hablar y opinar distinto. Y tal vez en los primeros años, en el primer año principalmente, tuvo reuniones con la oposición, se tuvo charlas dentro de lo que decías vos, el radicalismo, hubo una posibilidad de alianza y de comunión, ¿no? Dentro de un partido, que es algo que no está pasando. ¿Por qué crees que no pasa? ¿Tiene que ver con la crisis? ¿Tiene que ver con un autoritarismo que tal vez es desmedido? ¿Por qué crees que pasa? No, me parece que nosotros los argentinos no terminamos de comprender, por lo menos nuestros referentes, lo importante que resultan en momentos en los cuales, después de la crisis del 2001, los partidos políticos implosionaron, sí, la construcción de frentes electorales, pero que se transformen finalmente, una vez llegado al gobierno, en coaliciones de gobierno, como siempre se dice, no hay que ir a Europa, que mirar acá enfrente. Digamos, tanto la derecha como la izquierda o la centroizquierda en Chile tienen coaliciones de partidos donde claro, debaten y tienen ámbitos en los cuales procesar sus diferencias. Lo mismo el Frente Amplio en Uruguay. Bueno, lamentablemente nosotros en la Argentina no hemos todavía tenido una cultura democrática que nos permita entender cómo funcionan. En este caso también hay una lectura dentro del PRO, sí, contraria a ello, digamos. Sí. Durán Barba, Marcos Peña plantean dentro del gobierno una postura muy ultra de, bueno, acá gobierna el PRO, gobernamos nosotros, y los otros actores son casi de reparto. Ese es el lugar que le asignaron, por ejemplo, al radicalismo, y el radicalismo lo aceptó. Esa es nuestra crítica, no hacia el PRO, sino hacia mi propio partido, que aceptó ese lugar, o ese no lugar en el cual se puso, de no hacer ninguna crítica y acompañar
dócilmente, sin debate, las decisiones que venían desde el gobierno nacional y que en algún caso produjeron consecuencias muy difíciles para una mayoría importante de la población. Y a nivel local creo que también está pasando lo mismo. Los dichos del otro día del intendente, planteándole, vaya a saber a quién, que aquel que hace una crítica a su gobierno es un idiota, se transforma en un idiota. Tremendo. Marca un nivel de soberbia, de intolerancia y también, en este sentido, de falta de comprensión de lo que es una coalición de gobierno preocupante en un momento tan difícil de la ciudad, ¿no? Sí. Y bueno, pasando un poquito más por ahí al plano nacional, sabiendo que representás a Roberto Lavagna, por lo menos ahora en la ciudad, hasta que lo oficialices, ¿no? Cuando se presenten las candidaturas. ¿Cómo verías la posibilidad, sabiendo, o por lo menos como plantea Cambiemos, que el mal mayor es el kirchnerismo y al que hay que ganarle? ¿Cómo verías ponerle? Yo en mi opinión la veo muy difícil, pero ¿qué opinarías si hay una alianza entre Lustó, Macri, Stolbizer y Lavagna, que están en el mismo partido, y se presentan, no sé, unas pasos juntos? ¿Lo verías aceptable? No, yo creo que lo que se votó el otro día en la Convención Nacional fue un poco eso. Es decir, bueno, reformular Cambiemos en función de diálogos que haya con otros sectores que se quieren incorporar. Al otro día, o en algún caso me parece que el mismo día de la Convención, ya hay sectores a los cuales supuestamente van a ir a tratar de sumar, que han dicho que no se van a incorporar a esto, que no tienen nada que ver con el programa, si es que lo hay, o las medidas económicas que está tomando este gobierno en función de acuerdos con el Fondo Monetario, la lectura que se hace de la realidad social que estamos viviendo. Para algunos pareciera que el impacto que está habiendo de las medidas sociales es algo que lo tenían absolutamente estudiado. Yo creo que no, yo creo que es un daño colateral a determinada aplicación de políticas que ya vivimos en otra etapa de la Argentina, con lo cual eso que se planteó en el documento que finalmente fue votado mayoritariamente en la Convención ya ha caído en desuso, ya ha caído en desgracia, porque nadie se va a sumar a esto. Trae aparejada también esta situación la decisión de Unidad Ciudadana de salir, digamos, con esta fórmula y convocando a otros sectores a los cuales lo ha puesto en un brete de sumarse a esta coalición. Por lo cual Cambiemos queda reducido a lo que es hasta hoy. Ningún sector se va a sumar, por lo menos en primera vuelta. Después creo que vos lo que estás planteando es en una segunda vuelta, ahí hay otro juego, y ahí me parece que la opinión de los dirigentes en una segunda vuelta no prima tanto como lo que el ciudadano de a pie está dispuesto a votar, ¿eh? Me parece. Lo que sí creo es que la situación del 2019 es muy distinta a la del 2015, donde había una expectativa ante un espacio político que vino a terminar con 12 años de kirchnerismo y que, bueno, le planteaba un desafío a la gente de mejora. Si uno analiza los índices económicos y sociales del 2019, son todos peores que los del 2015, con lo cual va a ser difícil enamorar a, digamos, un sector de la sociedad si la propuesta es 4 años más de Macri. Eso es lo que planteaba, por ejemplo, el presidente del Comité Nacional el otro día en la Convención. Claro. Que él entendía que hay que buscar, dentro de Cambiemos inclusive, nosotros pensábamos que había que ir por afuera, pero dentro de Cambiemos, pensar alternativas de candidaturas que expresen algo nuevo. Sí, se hablaba también de Vidal tal vez con Lustó, una unión ahí de esa forma, ¿no? Claro. Para romper un poco con el esquema. Bueno, muchos planteaban dentro de la Convención la necesidad de, por ejemplo, oxigenar lo que es la coalición Cambiemos, mostrando otros candidatos que no sean los mismos. De hecho, vos fíjate lo que está pasando en las elecciones. Todos dicen, no, bueno, las elecciones son provinciales. Está bien, son elecciones provinciales. Pero te marcan, pero cuando el candidato que hace un año atrás se embanderaba con Cambiemos, hoy trata de que hasta en su diagrama de campaña, en sus afiches, la palabra Cambiemos ni aparezca, y a Macri le están pidiendo de las provincias que ni vaya a hacer campaña por los candidatos de su coalición para evitar restar votos, me parece que están en una situación compleja. Cambiemos. Mario, y traspolándolo acá a la ciudad de Mar del Plata, va a ser difícil, ¿no?, que hagas una alianza, tal vez es casi imposible, lo podemos decir, con, candidatos como, Baragiola en el oficialismo, como Abad, Fernando Abad, como Guillermo Montenegro. ¿Es difícil con Abad, por lo menos, es complicado? Yo creo que ellos tienen que, por ahora, dedicarse a tratar de ver cómo cierran la interna de Cambiemos. Yo no participo más de esas decisiones, de ese espacio.
he decidido, porque no comparto muchas de las cuestiones que allí se plantean, no participar de la misma, con lo cual son ellos los que tienen que ver. Espero que puedan procesar las diferencias democráticamente. No es lo que hicieron en el 2017, pero sí lo hicieron en el 2015, entonces quizás retomen esa posibilidad de discutir en unas primarias las candidaturas, y bueno, y ojalá que lo puedan hacer. Nosotros estamos en otra construcción, por fuera de Cambiemos, dialogando con sectores que no quieren seguir entrampados en la grieta, que nos proponen de un lado y del otro, que tienen la idea de que en algún momento la sociedad argentina tiene que salir de esta grieta que, al decir de Facundo Manes, cuando estuvo días atrás acá, nos embrutece. Esa es la palabra que utilizó, nos embrutece, nos impide pensar, porque nos fanatiza. Entonces nada de lo que se propone de un lado o del otro tiene sentido, es todo negativo. Y la verdad que nosotros creemos que los tiempos que vienen, si queremos sacar a la Argentina y a nuestra ciudad, por ende, de la situación en la que estamos, necesitamos diálogo y consensos como para arribar a soluciones que nos permitan pensar no en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo. Hoy, lamentablemente, en todo prima la grieta. Y Mario, para ir cerrando, nos queda muy poquito tiempo, si me lo puedes resumir lo más que puedas, algunas ideas que tengas pensado si llegaras a ser gobierno. Bueno, nosotros planteamos, y lamento que este gobierno no lo haya tomado, ante las dos principales preocupaciones que tiene hoy nuestra ciudad, que son la situación económica, la desocupación, el cierre de comercios, la caída de las pymes, en algunos lugares la situación compleja que están viviendo no solamente las pymes, sino grandes cadenas que hoy están pasando situaciones difíciles. Planteábamos la necesidad de constituir nuevamente el Consejo Económico y Social. Es una herramienta que está votada en el Consejo Deliberante y que debería utilizar el Ejecutivo para sentar a todos los sectores en una mesa y ver de qué manera el Ejecutivo Municipal acompaña a esos sectores que hoy están sufriendo para que el daño en el tejido social sea menor. Pero por otro lado, paralelamente tenemos una urgencia que es la pobreza y la indigencia creciente, el hambre que hay en muchos lugares de la ciudad, y en ese sentido habíamos planteado la necesidad de constituir un comité de crisis alimentaria para atender la urgencia, como decimos. Lamentablemente ninguna de las dos herramientas las utilizó este gobierno municipal. A mí me parece que esas tres cosas, porque le agrego la inseguridad, son las que hoy lamentablemente no se están atendiendo de la manera que se requiere, porque no se toman como política de Estado. Y en algún caso se minimizan. No hay tanta inseguridad, no hay, la desocupación es estacional, sí, son palos en la rueda, como a veces. Sí, estamos tratando de ver con la provincia de la Nación de fortalecer comedores. La verdad que la realidad que uno ve es tan grave, que no entiendo cómo el Ejecutivo Municipal no comprende la magnitud del problema que tenemos por delante o que estamos viviendo. Creo que el desafío de la próxima gestión es justamente buscar vasos comunicantes entre el oficialismo y la oposición, con la provincia y con la nación en una relación madura para atender estos temas. Mario, muchas gracias, la verdad. Te vamos a estar molestando en algunas semanas, obviamente, para seguir charlando. La verdad, una charla muy rica en términos políticos. Y esperemos, obviamente, que haya un consenso, que sigan habiendo relaciones, ¿no? Y que pongan una hoja en común y digan, bueno, en esto coincidimos, en esto no, pero que sea coherente lo que se hace y no pensando en la política por la política misma, porque si no es muy cortoplacista el camino. Así que bueno, muchas gracias, Mario. Yo creo que es lo que necesitamos. Hay una máxima en política que dice que la oposición nunca tiene la razón y menos cuando la tiene. Mirá. Bueno, me parece que tenemos que salir de esa lógica política y entender que parte de la verdad a veces está en el otro. Está compartida. Y aceptarla. Perfecto, ahí pasaba la palabra de Mario Rodríguez.